Muy buenas, después del Gran Premio de Hungría nos ponemos rumbo a Bélgica y como siempre vamos a hacer aquí en el canal una buena previa, hoy analizando los datos, mañana el pilotaje y pasado mañana los reglajes y un poco la mecánica para ver quién puede ir especialmente bien en un circuito como ese. Empezando con los datos, tenemos un circuito que es el más largo de toda la temporada, es el único que supera los 7 kilómetros y ojo con esto porque va a dar bastante juego a nivel estratégico. Aquí hacer un undercut, aunque sea solo entrar una vuelta antes que un rival directo, te puede dar mucha ventaja porque son solo 44 vueltas, por lo tanto una vuelta en una carrera de 44 no es lo mismo que en una de 70 como teníamos por ejemplo en Hungría, así que mucho ojo con esto porque volvemos a los circuitos largos, especialmente en Spa porque es el circuito, como decía, más largo de toda la temporada. Eso sí, hay algo curioso y es la distancia entre la meta y el primer punto de frenada, que es bastante corto, sobre todo si lo contextualizamos con lo largo que es el circuito, así que la salida no debería dar mucho juego como tal. Donde viene un poco la acción normalmente es en la siguiente recta, que ya la entenderéis mejor mañana cuando analicemos el pilotaje, veamos las zonas clave y todo eso. Así que si no estáis suscritos, os recomiendo que lo hagáis ahora y si no os perdéis tampoco los análisis que vayamos sacando los próximos días. En cuanto a las curvas, tenemos 19 curvas, son bastantes, pero claro, es un circuito muy largo, el más largo como hemos visto. Por lo tanto, este ratio que hacemos siempre de curvas por kilómetro cobra especial importancia en Spa, porque si os fijáis tenemos el ratio no el más bajo, pero casi. Así que ojo con esto, porque es un circuito que sí que tiene muchas curvas, pero está lejos en el ratio de circuitos como Hungría. Así que viniendo de Hungría y pasando a Bélgica, vamos a ver claramente la importancia, ¿no?, que tiene este dato que solemos sacar siempre aquí en el canal, porque Hungría tenía solo 14 curvas, pero el ratio de curvas por kilómetro era mucho más alto, porque claro, eran 4,3 kilómetros, aquí tenemos 7. Y en cuanto al reparto de curvas, izquierda-derecha, pues está bastante bien equilibrado, tenemos 10 curvas hacia la izquierda, 9 curvas hacia la derecha, pero donde viene un poco la magia es en el tipo de curva. Tenemos muy poquitas curvas de velocidad baja, como veis tenemos 2 hacia la derecha y una hacia la izquierda, que además 2 de ellas son enlazadas, derecha e izquierda, que es la última chicane del circuito. Luego el resto son curvas de velocidad media, que hay bastantes, sobre todo en el segundo sector, y luego tenemos una cantidad brutal de curvas de alta velocidad, especialmente hacia la izquierda. Por lo tanto, podemos intuir que el neumático delantero derecho va a ser el que más sufra, pero ojo con el delantero izquierdo, que tampoco se va a quedar corto. No deberían sufrir mucho los neumáticos traseros, porque no tenemos puntos de bajar muchísimo la velocidad y acelerar. Al final del circuito y justo al principio sí, por la última chicane y la primera curva, pero en el resto es siempre todo ir fluyendo de un lado a otro, curvas de media a alta velocidad. Así que ahí es donde sufren especialmente los neumáticos delanteros, que al final son los que tienen que ir dirigiendo el coche a mucha velocidad hacia un lado y a otro. Y precisamente por eso tenemos muy pocas frenadas. Tenemos solamente 6, que son pocas para las 19 curvas que tenemos, por supuesto, pero es que encima tenemos un circuito de 7 kilómetros. Frenar 6 veces en un circuito de 7 kilómetros es muy poco. Luego tenemos 2 de estas 6 frenadas que son especialmente fuertes. No es que sean así medianamente fuertes, no, es que son muy fuertes. Por lo tanto, mucho ojo que ahí tenemos picos en temperatura de los frenos, pero como os podéis imaginar, la temperatura pues de los frenos, da igual que miremos la media, la máxima o la mínima, van a ser muy bajas, no las más bajas de todo el calendario, es verdad, pero prácticamente sí, porque además es muy fácil refrigerarlo, porque como vamos a mucha velocidad, como veremos ahora, pues más aire entra en esos conductos de refrigeración y mejor todavía se refrigeran. Hablaremos un poquito más de esto cuando hablemos de los reglajes pasado mañana, pero así contextualizáis un poco también el tema de los frenos. En cuanto al porcentaje de vuelta, pues es bastante bajo, como no puede ser de otra manera, pero quizás sea más alto de lo que podíamos esperar viendo las pocas frenadas que hay para los 7 kilómetros de circuito, por precisamente esas 2 frenadas que son muy intensas de muchos metros frenando, y luego sí que sobre todo en el segundo sector hay que jugar mucho con el freno, hay que apurar mucho frenadas entrando en curva porque las curvas son muy abiertas, entonces ese tipo de cosas hacen que suba, por supuesto, el porcentaje de vuelta que se va frenando. ¿Qué pasa con el autopedal, el del acelerador? Pues que evidentemente, como no puede ser de otra manera, el porcentaje que estamos acelerando a fondo es muy alto. Una vez más, quizá se podía esperar más alto todavía, pero se queda ahí porque es verdad que hay algunas curvas para las que hay que levantar, que hay que ir dando gas poquito a poco, pero no tenemos curvas tan cerradas como podía ser el caso de Bélgica, que ahí sí que íbamos mucho tiempo a medio gas. Aquí sí que tienes que salir con cuidado e ir dando gas poquito a poco, pero no es tan larga la salida de las curvas, al menos la mayoría, como era en Hungría, en el sentido de tener que ir dando gas poquito a poco hasta el final de la curva. Aquí tienes que tener un poco de cuidado en el vértice, pero luego sí que aprietas al 100% antes
que la mayoría de curvas de Hungría, porque además el circuito también es mucho más ancho. Entonces, si tienes curvas más abiertas y un circuito más ancho, pues da mucho más juego para que el radio efectivo de la curva pues sea bastante más abierto y no tengas que reducir tanto la velocidad. Y como veis, estamos en unos porcentajes parecidos a los que teníamos en Austria, pero hay algo que cambia enormemente respecto a Austria y es el porcentaje de vuelta que vamos en octava marcha. En Bélgica es mucho más alto. ¿Qué significa esto? Pues que el drag, ese arrastre aerodinámico, es más importante todavía en Bélgica. La carga aerodinámica es más o menos similar, porque en Bélgica es verdad que hay equipos que juegan a optimizar primer y tercer sector poniendo menos carga y otros que juegan más con el segundo y además a conservar más neumáticos y ponen un poquito más de carga. Entonces es verdad que se juega un poco con eso, que insisto, lo veremos mejor pasado mañana cuando analicemos los setups, pero la eficiencia aerodinámica es absolutamente clave. Es verdad que en Austria pues tenemos 2 o 3 rectas que eran así importantes y sí que ibas a penalizar un poco, pero como penalices por drag en Bélgica vas a tener muchísimos problemas porque no hay forma de recuperarlo. Y el tercer sector es larguísimo, prácticamente todo es a fondo y ahí se alcanzan velocidades altísimas. Así que ojo con eso, porque quien tenga más eficiencia aerodinámica, que suele ser el equipo de Red Bull, pues aquí va a tener mucho ganado. Ojo, porque como hemos dicho otras veces, hay equipos que tienen más eficiencia con alta carga y otros que tienen más eficiencia con baja carga. Por lo tanto, quizá veamos bastantes diferencias de velocidad punta en esas trampas de velocidad entre diferentes equipos y va a haber que estar especialmente atento ahí porque es un circuito en el que puedes elegir si pones un poquito más de carga o un poquito menos. Por supuesto, cada equipo va a optimizar el concepto propio de su coche. Y ya para terminar, si hablamos del giro, veis que tenemos un porcentaje del volante totalmente recto, no bajo, pero sí quizá más bajo de lo que se podía esperar. ¿Por qué? Pues porque sobre todo el tercer sector, que es el que se va prácticamente todo el rato a fondo, que aumenta mucho el porcentaje a fondo que hemos visto antes, es constantemente girando un poquito a un lado y otro. Por lo tanto, el porcentaje en el que vamos totalmente recto es relativamente bajo. Primer sector, incluso, bueno, alguna recta del tercero también, pero la enorme mayoría de tiempo que vamos a fondo no estamos con el volante recto, sino que estamos girando un poquito a un lado y otro. Y eso, como podéis imaginar, se nota bastante. ¿Qué pasa con el giro medio? Pues sí que es muy bajo, porque una cosa es que no vayamos recto y otra que estemos girando mucho, que eso en Spa no pasa, porque son curvas muy abiertas, incluso hay veces que no vas recto porque te tienes que ir abriendo poco a poco para la siguiente y eso hace que estés girando poco, por lo tanto la media no sube, pero tampoco va a subir el porcentaje recto porque realmente no va recto. Así que son datos curiosos del circuito de Spa que es prácticamente único. Casi que ningún otro circuito tiene las características que tiene Spa, por no decir ninguno, porque es verdad que es muy especial, aparte de lo bonito que es y lo divertido que es y todo eso. Ya sabéis que en Level Up Academy tenéis más cursos sobre pilotaje, sobre analizar circuitos, incluso para optimizar reglajes, pilotaje y estrategias. Tenéis cursos de estrategia, de dinámica, de telemetría, tenéis cursos absolutamente de todo. No hay que comprarlos individualmente, esto es importante porque me lo preguntáis mucho. Con tener activa la suscripción podéis ver todo lo que queréis, no hay que comprar nada individualmente, no hay que pagar los setups de Sim Racing aparte, no, está todo incluido junto con el soporte, las descargas, los certificados, todo esto incluido, no hay que pagar una matrícula para apuntarse, no hay un tiempo de permanencia mínimo, o sea que es totalmente flexible para que aprendáis como y cuando queráis, porque están todos los cursos ya publicados, lo podéis ver cuando queráis y aparte vamos subiendo una nueva clase cada día cuando hay curso, que esta semana, por supuesto, y la siguiente, estamos con un curso de análisis de datos para karting, que no tiene mucho que ver con el vídeo, pero sé que muchos aficionados al karting esperaban ese curso, porque además me lo habéis pedido, porque, por cierto, si os falta algún curso que queráis, desde vuestra cuenta podéis solicitarlo, yo le doy toda la prioridad que pueda y lo saco cuanto antes. Así que constantemente vamos subiendo más contenido, aparte del que ya he publicado, que por cierto hay más de 400 clases, lo que significa que ya hay más de 40 cursos. Así que echad un buen vistazo, que no solo tenéis eso, sino las masterclasses, los setups que acompaño con un vídeo explicativo para entender por qué he hecho el reglaje así, por si queréis modificar vosotros algo, o sea que tenéis absolutamente todo por allí. Ya no me entretengo más, ya no os quito más tiempo. Gracias como siempre por haberme acompañado en este vídeo hasta el final y nos vemos mañana hablando del pilotaje en este circuito de Spa.